Vamos a ver el ejemplo 5.1. Está en la página 190 del libro de Mecánica de Fluidos del Cengel. Y el problema dice flujo de agua por la boquilla de una manguera de jardín. Y estamos en el tema de ecuación de conservación de masa. El problema dice se usa una manguera de jardín que tiene una boquilla de riego para llenar una cubeta de 10 galones. El diámetro de la manguera es de 2 centímetros y se reduce hasta 0.8 centímetros, que es lo que estamos viendo aquí. En la salida de la boquilla, si transcurren 50 segundos para llenar la cubeta con agua, determine, inciso A, la razón de flujo volumétrico y de masa del agua que pasa por la manguera, y el inciso B, la velocidad promedio del agua a la salida de la boquilla. La solución: se usa una manguera de jardín para llenar una cubeta con agua y se deben determinar las razones de flujo volumétrico y de masa y la velocidad a la salida. Y dentro de las suposiciones tenemos tres. El 1 dice el agua es una sustancia incompresible, el flujo por la manguera es estacionario, y 3, no hay desperdicio de agua por salpicadura. Se toma la densidad del agua como 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y que es igual a 1 kilogramo sobre litro. Y bueno, en el análisis, en el inciso A, note que se descargan 10 galones de agua en 50 segundos. Las razones de flujo volumétrico, por lo tanto, y de masa son: tenemos el flujo volumétrico, que se va a denotar como V y el puntito arriba, que va a denotar el flujo volumétrico. Va a ser igual al volumen entre el tiempo, ¿ok? Ese incremento de tiempo o ese lapso. Es decir, el flujo volumétrico estará dado en metros cúbicos sobre segundo, galones sobre segundos o litros sobre segundo. ¿Ok? Entonces el flujo volumétrico es la cantidad, ¿ok?, la cantidad de agua que pasa a través de un volumen de control en un periodo de tiempo. Por lo tanto, el problema nos está diciendo que son 10 galones, ¿ok? El flujo volumétrico va a ser 10 galones. Vamos a ver el ejemplo 5.1. Está en la página 190 del libro de Mecánica de Fluidos del Cengel. Y el problema dice flujo de agua por la boquilla de una manguera de jardín. Y estamos en el tema de ecuación de conservación de masa. El problema dice se usa una manguera de jardín que tiene una boquilla de riego para llenar una cubeta de 10 galones. El diámetro de la manguera es de 2 centímetros y se reduce hasta 0.8 centímetros, que es lo que estamos viendo aquí. En la salida de la boquilla, si transcurren 50 segundos para llenar la cubeta con agua, determine, inciso A, la razón de flujo volumétrico y de masa del agua que pasa por la manguera, y el inciso B, la velocidad promedio del agua a la salida de la boquilla. La solución: se usa una manguera de jardín para llenar una cubeta con agua y se deben determinar las razones de flujo volumétrico y de masa y la velocidad a la salida. Y dentro de las suposiciones tenemos tres. El 1 dice el agua es una sustancia incompresible, el flujo por la manguera es estacionario, y 3, no hay desperdicio de agua por salpicadura. Se toma la densidad del agua como 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y que es igual a 1 kilogramo sobre litro. Y bueno, en el análisis, en el inciso A, note que se descargan 10 galones de agua en 50 segundos. Las razones de flujo volumétrico, por lo tanto, y de masa son: tenemos el flujo volumétrico, que se va a denotar como V y el puntito arriba, que va a denotar el flujo volumétrico. Va a ser igual al volumen entre el tiempo, ¿ok? Ese incremento de tiempo o ese lapso. Es decir, el flujo volumétrico
estará dado en metros cúbicos sobre segundo, galones sobre segundos o litros sobre segundo. Ok, entonces el flujo volumétrico es la cantidad, la cantidad de agua que pasa a través de un volumen de control en un periodo de tiempo. Entonces el volumen sería, nos está diciendo, para llenar una cubeta de 10 galones en un tiempo de 50 segundos. O sea, 50 segundos se toman para llenar la cubeta. Por lo tanto, el flujo volumétrico sería 10 galones entre 50 segundos. Si lo pasamos a litros, un galón contiene 3.7854 litros. Lo multiplicamos por este factor de conversión y el flujo volumétrico sería 0.757 litros sobre segundo. Por otro lado, también nos pide el inciso A que calculemos, ya calculamos el flujo volumétrico y debemos de calcular también el flujo másico de agua que pasa por la manguera. Y el flujo másico va a estar dado como M y el puntito arriba que va a ser igual a ρ por el flujo volumétrico. El flujo másico es la cantidad de masa que pasa a través de una sección transversal. En este caso sería la cantidad de masa que está pasando por esta manguera. Entonces, habíamos mencionado que la densidad del agua va a ser 1000 kilogramos sobre metro cúbico o también un kilogramo sobre litro. Es la cantidad de masa sobre unidad de volumen. Entonces aquí tenemos un kilogramo sobre el litro, que es la densidad ρ, por 0.757 litros sobre segundo, que es el flujo volumétrico. Entonces aquí se cancelan litros con litros y nos quedan 0.757 kilogramos sobre segundo. Esa es la cantidad de masa que está pasando en la manguera y ese es el inciso A. Por otro lado, el inciso B nos pide la velocidad promedio del agua a la salida de la boquilla. Y bueno, el área de la sección transversal de la salida de la boquilla es igual al área de salida y va a ser igual a pi por RE al cuadrado. Entonces aquí tenemos esta imagen, sería esta área de esa sección transversal. Y recordemos que el diámetro de la manguera es de 2 centímetros, pero se reduce, en esta boquilla se reduce hasta 0.8 centímetros a la salida de la boquilla. Por lo tanto, sería entonces pi por el radio de esa boquilla, el radio de salida o radio E por exit de salida. Entonces sería pi por 0.4. Habíamos mencionado que aquí que el diámetro se reduce a 0.8 centímetros. Por lo tanto, su radio pues es la mitad, que sería 0.4 centímetros al cuadrado. Por lo tanto, el resultado del área a la salida de esa sección transversal en la boquilla sería igual a 0.5027 centímetros cuadrados o también 0.5027 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y bueno, el gasto volumétrico por la manguera y por la boquilla es constante. ¿Por qué? Porque bueno, el flujo volumétrico que pasa en esa sección transversal de esta manguera y al final de la boquilla, aunque al final de la boquilla se reduce el área, pero el flujo volumétrico sigue siendo el mismo. Y hay un aumento de velocidad. Ese aumento de velocidad se consigue para que exista esa conservación de masa. Un ejemplo sería cuando ustedes pueden, en una manguera, ustedes ponen el dedo a la salida y pueden ver cómo la velocidad se incrementa. Antes pensaba, cuando estaba más chico, pensaba que se llenaba más rápido, pero el flujo volumétrico es el mismo. Lo que aumenta es la velocidad, pero pues jamás se va a llenar más rápido, sino que se va a llenar con el mismo tiempo.
Y por lo tanto, entonces la velocidad promedio del agua en la salida de la boquilla queda como V de salida, que va a ser igual al flujo volumétrico entre el área a la salida. Es decir, el flujo volumétrico también va a ser igual a la velocidad por el área. En este caso sería la velocidad a la salida por el área a la salida. ¿Ok? El flujo volumétrico es igual. Y esto va a ser igual a 0.757 litros sobre segundo, que es el flujo volumétrico, entre el área a la salida, que es de 0.5027 por 10 a la menos 4. Lo multiplicamos por un metro cúbico. Un metro cúbico tiene 1000 litros, lo multiplicamos por este factor y la velocidad sería de 15.1 metros sobre segundo. Se puede demostrar que la velocidad promedio en la manguera es de 2.4 metros sobre segundo. ¿Cómo lo logramos? Pues sería flujo volumétrico sería igual a la velocidad por el área. Y la velocidad sería igual al flujo volumétrico sobre el área. Pero el área sería el área de entrada. Esto sería igual a 0.757 litros sobre segundo entre, entonces sería el área de entrada. Y el área de entrada, el diámetro de la manguera es de 2 centímetros. O sea que si nosotros sacamos esta área, pero ahora en la entrada, ustedes lo pueden comprobar, entonces sería pi por radio al cuadrado, que sería pi, y aquí sería, en lugar de 0.4, sería 1 centímetro cuadrado. Y esto quedaría 3.1415. Entonces, si lo queremos pasar, esto sería en centímetros cuadrados. Si lo queremos pasar a metros, lo multiplicamos por 10 a la menos 4. Entonces sería 3.1415 metros cuadrados. Entonces aquí ponemos 3.1415 por 10 a la menos 4. Entonces lo multiplicamos por este factor 1 entre 1000 y obtenemos, ustedes hagan esta operación, el resultado de esto lo multiplican por 1 entre 1000 y les va a dar 2.4 metros sobre segundo. Por lo tanto, la boquilla aumenta la velocidad del agua en más de 6 veces. O sea, esta es la velocidad de 2.4 que pasa por la manguera. Al entrar a la boquilla, la velocidad empieza a aumentar y aumenta alrededor de 6 veces. O sea, se incrementa desde 2.4 hasta 15.1. Esa velocidad se aumenta para conservar el mismo flujo volumétrico.